Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa alabanza hemos cantado en esta noche. Es increíble, pero esta alabanza resume en sus letras cómo debemos sentirnos, cómo tenemos que estar nosotros ahora mismo, mirando, contemplando aquel porvenir que divisa con júbilo el fiel más allá del Jordán, en la patria, dos reina Emmanuel. Wow, a mí esa alabanza me llena de gozo, me llena de esperanza. Ahora quiero invitarles a orar. Así que ahí donde te encuentras, vamos a orar. Si hay alguien que tiene alguna petición en especial, puede decirlo rápidamente, alguna oración así por alguien que esté pasando por salud. Seguimos orando por Gerson, el hermano de Cami y de Mildred, para que se esté recuperando. Gloria a Dios por esa recuperación. La oración fervorosa, hecha con fe, tiene poder. Y este joven, para la gloria de Dios, se levantará de ahí para entregar su vida al Señor con su ayuda. Por Sol, vamos a orar por Sol. Y así, si hay alguien más que tiene alguna petición, rapidito, lo incluimos en nuestras peticiones. Muy bien, pues vamos a orar. Dinora. Padre de amor, adelante. ¿Quién? Rápido. Dinora. Yo creo que ahora siempre usted me lleva en oraciones, porque yo siempre tengo varios visores en mi vida y en verdad necesito de sus oraciones ahora más que nunca. Te lo pido de corazón que por favor me lleven oración. Tengo muchos problemas, por favor. Chao. Ok, mi amor, tranquila, vamos a orar por ti, vamos a estar orando por ti, claro que sí, Dinora, por ti y por todos. Siempre nuestro grupo, amigo de Betania, se lleva en oración, siempre se presenta ante el altar del Señor a cada uno de los integrantes del grupo, para gloria de Dios. O sea que siempre estamos pendientes a esas oraciones dirigidas al Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Vamos a orar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, bendecido sea tu nombre eternamente y para siempre. Señor, vamos a presentar delante de ti a Sol, la niñita de Aarón. Señor, tú conoces su situación, tú sabes cómo ella se encuentra, la ponemos en tus manos. Así a cada una de sus hijas y a cada uno de nuestros hijos. Y cada uno siempre pasa por un proceso, uno más que otro. Bendice nuestros hijos, Señor, a cada uno de los hijos y familias que representamos aquí, Padre. En tus manos le vamos a depositar, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu pueda obre en cada corazón. Así también tu hijita Dinora, Señor. Ella pide que clamemos a ti por ella. Oh, Señor, tú conoces su situación, tú sabes lo que ella está atravesando. La vamos a poner en tus manos. Es ahí donde estamos muchísimo mejor en cualquier otro lugar. Depositados en tus manos. Ayúdala, bendice, fortalécele su fe y su confianza en ti sea cada día más fuerte. Así también como a cada uno de nosotros, Señor, fortalece nuestra fe y que podamos seguir creciendo para tu honra y tu gloria. Que tú guíes nuestras vidas, Señor, que el Espíritu Santo trabaje de una manera especial en cada uno de nuestros corazones. A Gerson, el hermano de Cami y de Mildred, sigue en tus manos, Señor. Continúa trabajando en su vida para que él se levante para tu honra y tu gloria de esa cama. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones. Que tu Santo Espíritu hoy guíe lo que vamos a hacer, vamos a decir en esta noche. Que sea enseñado e instruido por el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados.
Aquí están las peticiones depositadas en las manos del Señor. ¿A que sí, Arodis? Claro, claro que sí. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. En esta noche le damos una cordial y sincera bienvenida a todos los que estamos aquí para estudiar, para aprender cada día más. Ellos son el anfitrión, nuestra querida Dinora, Feli, que está aquí con nosotros, nuestra anfitriona, Gloria Morel, muy buenas noches, y su esposo Jeremías, Keila, muy buenas noches, a Rodolfo también, le damos la bienvenida, y a su hija, a nuestra querida Chani. Sean todos muy bienvenidos a este estudio de miércoles profético. Amén, amén. Si estuviésemos en la iglesia, ¿verdad? Levanten las manos, demos la bienvenida. Qué lindo. Así es que levantamos las manos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, agradeciéndoles porque nos acompañan cada miércoles. Vienen aquí a nuestra sala de Zoom, a amigos de Betania, por siempre nos reunimos para aprender, y a los amigos que están en Facebook, que nos miran, y a aquellos amigos, ustedes, algunas cosas no las conocen, pero hay personas que nos escuchan también, personas que nos escuchan en otros lugares, y hay testimonios muy lindos por ahí que ya luego a ver si le podemos contar de cómo el mensaje va impactando corazones. Gloria a Dios por eso. Así es que a los amigos de Facebook, de YouTube, que nos verán en algún momento, sean todos muy bienvenidos aquí a nuestra sala de Zoom, a este estudio de miércoles profético. Estamos tratando con el tema de ese cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, y hoy pues vamos a hablar acerca de qué representa la bestia que surge del mar. Esa bestia que surge del mar de Apocalipsis 3. Me van a permitir que lea Apocalipsis 13 del 1 al 10 para que podamos poder entrar enseguida en contexto. Arodis tuvo una lectura bíblica muy interesante, pero me van a permitir que lea los versículos anteriores para que podamos contextualizar un poco. Dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo en adelante, 1 en adelante. Dice aquí, fíjense que es Juan, estamos en Apocalipsis, es Juan quien ve ahora una tremenda visión muy relacionada con lo que vio Daniel, estudiamos en días atrás, en Daniel 7, sumamente, y verán ustedes que hay mucha relación en él. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Ahora él ve una bestia, no ve 4 bestias como vio Daniel, él ve una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Tremendo, un nombre blasfemo. Esto está relacionado con Daniel 7:3. ¿Y qué dice Daniel? Vamos a seguir leyendo para que vean ustedes la semejanza de Daniel, de Apocalipsis 13 y Daniel 7. Daniel 7:3 dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Fíjense, lo mismo, ¿verdad? Que subían del mar. Entonces, sigue diciendo el versículo 2 de Apocalipsis 3. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vamos a ver qué dice entonces Daniel 7, 4 al 6, para que quiero que vean la relación, ¿eh? Por eso leo Daniel. La primera era como león, tenía alas de águila. Lo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fueron levantadas del suelo, y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Verso 5, y he aquí otra bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, tenía en su boca 3 costillas, y fue dado, dice, tenía 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora, come, y mucha carne.
Después de esto, miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Ven? Entonces, la que ve Juan es una sola, pero con las mismas características que tenían esas 4. O sea, es como una fusión, digamos así, una fusión. Esas 4 en una. Entonces, sigue diciendo, versículo 13 de Apocalipsis 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. A ver, ¿qué nos dice Daniel 7? A ver si está por aquí, si lo encuentro. Daniel, siempre se me confunde, pero voy a continuar con Apocalipsis. Voy a encontrar ahora la cita, esta que quiero. Se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Qué dice Daniel 7? Daniel 7, 8. Daniel 7, 8 dice lo siguiente. Daniel 7, 8 dice, mientras yo contemplaba los cuernos, o sea, que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Bien, seguimos. Y también encontramos, dice Daniel, Apocalipsis 13, 7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Daniel 7, 21 dice, el 21, y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Ven? Vamos viendo la relación que hay entre este cuerno pequeño y esa bestia espantosa y terrible de Daniel con esta primera bestia que se ve en Apocalipsis 3. Dice el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerta. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué pasa aquí con esta bestia? ¿Qué representa esta bestia que sale del mar? Pues esta bestia que surge del mar es nada más y nada menos que el mismo cuerno pequeño de Daniel 7. Son las mismas, es lo mismo, es el mismo poder. Es el mismo poder, ¿de acuerdo? Y vemos también, lo hemos visto en Apocalipsis, que a Juan se les revela esta tremenda visión, pero esta visión va como de una manera distinta, en sentido inverso. Él ve, ahí está Grecia, primero sale el leopardo, que es Grecia, luego el oso, que son los medos y los persas, luego sale, la boca la tiene como una boca de león, que es la Babilonia, ¿sí? Pero en Daniel va en el orden siguiente, león, oso, leopardo y la bestia espantosa y terrible. Aquí en Juan 13, Juan capítulo, perdón, ay Dios mío, Apocalipsis capítulo 13, vemos que esa primera bestia de Apocalipsis 13 es como una fusión. ¿Por qué? Porque esta bestia espantosa, terrible, como la describe Daniel, y aquí esta bestia fusionada, es que ella adquiere o toma de cada cultura
de cada uno de esos países, Grecia, Babilonia, los medos y los persas, todo aquello ya adquiere de esa cultura. Esa cultura ya absorbe de esa cultura, come de esa cultura, se forma con la cultura pagana de esos pueblos antiguos, esa bestia. Y ahí vemos esa fusión que hay en esta bestia que surge del mar de Apocalipsis 13. La segunda bestia, porque son dos bestias. ¿Y por qué nosotros hablamos tanto de esto? Ustedes dirán, ay, pero ¿cuánto hablan de esa bestia de Apocalipsis 3, Apocalipsis 3? Mis amados, lo que ocurre es que nosotros estamos viviendo este periodo de Apocalipsis 13. Estamos metidos desde el año 1798, cuando la herida mortal se le infringe al cuerno pequeño. Esta bestia, este poder de Apocalipsis 13, desde ese año de 1798 hasta nuestros días, lo que han pasado son 200 y pico de años, 224 años creo que para ser exacto, que ha transcurrido. Y hemos estado viviendo en el periodo de la herida, el periodo de la sanación, ¿cómo se podría decir? O de la curación de la herida. A partir de ahí, porque la herida mortal va a ser sanada, pues estamos metidos en este periodo. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, conozcamos bien estos dos sistemas, estas dos bestias, Apocalipsis 13, de las cuales vamos a estar hablando en varias ocasiones para que nos aprendamos esta profecía, aprendamos de ella quiénes son ambos poderes, qué están haciendo, qué cosas están haciendo, porque no se quedan tranquilos. Algo están haciendo, ¿verdad? Y entonces eso lo vamos a ver más adelante y para que nosotros estemos atentos, no nos dejemos engañar. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerno pequeño y la bestia de que surge del mar es el mismo poder. Entonces, vamos a ver que hay 3 razones por las cuales podemos decir esto. Primero, el cuerno pequeño y la bestia se hallan en el mismo eslabón de la cadena profética. El mismo eslabón. Número 2, el cuerno pequeño y la bestia desempeñan las mismas acciones. Como yo le leí algunos versículos de Daniel para que ustedes vean que ejercen las mismas acciones. Porque en Daniel, a ver, se encuentra Daniel 7:25. Daniel 7:25, vamos a leerlo, dice, y hablará palabras contra el Altísimo, hablando del cuerno pequeño, y a los santos del Altísimo quebrantará la Inquisición, ¿verdad? Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, que han querido cambiar los 10 mandamientos de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Aquí vemos este periodo profético de 1260 años, y Juan nos habla de 42 semanas, ¿de acuerdo? Y cuando tú multiplicas 42 por 30, te da 1260. 42 semanas, tú la multiplicas 42 por 30, te da 1260 años. Ya hemos estudiado todo eso. Entonces, el cuerno pequeño y la bestia desempeñan las mismas acciones. El cuerno pequeño y la bestia reinan por el mismo periodo de tiempo, como le acabo de explicar. 1260. Lo que pasa es que Juan dice 42 semanas y Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero es el mismo periodo de tiempo. 1260 años. Bien, entonces llevan la misma secuencia estas dos bestias. Bien, a ver qué otra cosita más podemos decirles para que vayamos avanzando. Hay muchas cositas por aquí. Bien, vamos ahora a hablar de lo que es el cautiverio y la herida. El asunto de el cautiverio, como leyó Arodis en Apocalipsis 13, 10, ya leyó claramente, dice el 10, si alguno lleva en cautividad y va en cautividad, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
Si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vamos a ver qué significa esto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad, y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Vamos a verlo. Bien. El cuerno pequeño y la bestia que reinó por 42 meses. Al concluir los 42 meses, terminó la tercera etapa del dragón, de Satanás, allí ese poder. En Apocalipsis 13:10 nos informa que al concluir este periodo, le sucedieron dos cosas a la vez. ¿Qué fue lo que le pasó a la bestia? La bestia recibió una herida mortal con la espada y la bestia fue llevada en cautiverio, como leímos ahora recientemente. Entonces vamos a hablar, porque en la palabra de Dios encontramos, vamos a decir así, dos espadas. Vamos a ver cuáles son esas dos espadas que hay en la palabra de Dios. Vamos a hablar de la primera espada. La primera espada la encontramos en Efesios, capítulo 16, verso 10, Efesios 6, 17. Dios le concedió a la iglesia una espada, la palabra de Dios, y la iglesia la usa predicando el evangelio. ¿Qué dice Efesios 6, 17? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Ven? Ahí está la primera espada, la palabra de Dios. La espada que usaba la bestia de Apocalipsis 13 para matar, esa espada que utilizó esos 1260 años de persecución con la Inquisición, como ya lo hemos hablado, matando, asesinando miles y miles de personas, dice aquí, es la misma espada que le suministra la herida mortal a la bestia. Recuerde que resulta obvio que el papado no usó la Biblia para matar a nadie. No fue con la Biblia que se hizo la Inquisición. No fue con la Biblia. Fue con una espada literal real. Se persiguió, se mató a miles y miles, millones de personas que no comulgaban con la fe que tenía en ese entonces la Iglesia Católica. También la Biblia que trajo a la luz la reforma protestante no puede ser la espada que hirió a la bestia, porque la reforma protestante comenzó en el 1517 y la bestia recibió su herida en el 1798. Y a raíz de toda aquella reforma fue que vino también esa persecución tan terrible a la iglesia. Por eso se llama reforma protestante, porque se protestó en contra de aquellas doctrinas falsas. La bestia fue llevada cautiva al mismo tiempo que recibió la herida de la espada. O sea, al mismo tiempo que recibe la herida de la espada, fue llevada cautiva. Y también dice también que el papado fue llevado cautivo y no pudo, y gobernó 1260 años y fue llevado cautivo también en el 1798 cuando se aplicó la herida mortal. Entonces, ¿qué representa entonces la espada que le suministra esta herida mortal a la bestia? ¿Y qué significa la herida mortal? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a ver la segunda espada. Vamos a ver ahora, ya vimos la primera. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Algún comentario? Estamos aquí intentando dejar las cosas bien claras. ¿Algún comentario? Hasta donde yo he hablado. Bien, pues continuamos. Vámonos con la segunda espada. La otra espada que menciona la Biblia le fue concedida al poder civil. El poder civil usa esta espada para castigar violaciones del Código Civil. El gobierno usa la espada imponiendo multas. Esa es una forma de usar la espada, ¿no? Imponiendo multas, confiscando bienes que han sido adquiridos de manera ilegal,
encarcelando a los criminales y algunos países, y en algunos casos incluso se utiliza la pena de muerte. En Romanos capítulo 13, del 1 al 4, la espada representa el poder que tiene el gobierno para castigar violaciones del Código Civil. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 13, del 1 al 4. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y los que hoy por Dios han sido establecidos, de modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al que hace lo malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ya aquí vemos la segunda espada, que es la autoridad civil, con sus leyes civiles que tienen que ser respetadas y obedecidas, y aquellos que no lo hacen, por supuesto, recibirán todo, caerá sobre todo el peso de la ley sobre ellos. Esa es la segunda espada. Entonces, seguimos avanzando. Ya vemos aquí las dos espadas, ¿de acuerdo? Vamos a ver por dónde, hasta dónde vamos a llegar o por dónde vamos a salir esta noche. El 12 de febrero de 1798, el general Berthier, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero volvemos a repetir, en las repeticiones que está el aprendizaje. El general Berthier de Francia entró en la Capilla Sistina en el Vaticano, bajo que estaba en ese entonces el Papa Pío VI, lo bajó de su trono, le quitó la tiara y le dijo que su poder había terminado. El general Berthier, el general de Napoleón, ¿de acuerdo? Y como el papado le hacía contra Napoleón que quería, ese emperador quería llegar al infinito y más allá en sus conquistas, pues bueno, como le impedía, pues lo mandó a apresar al papado. Del modo que ya el papa no ocupaba el trono de Roma. Eso le suministró la herida mortal. Al papado. La espada de Francia que el papado usó en una terrible masacre, búsquenla por internet, una masacre que hubo en San Bartolomé, búsquenlo así, la masacre de San Bartolomé, cuando la Inquisición, para que ustedes vean los horrores. Pues como así mismo, entonces, el papado utilizó la espada para masacrar, acribillar a otros. Entonces, ahora Francia, con esa misma espada del poder civil, le inflige herida mortal al papado. ¿De acuerdo? No sé si está claro. Yo espero que sí. ¿Alguna duda? Me pregunto. Entonces, allí vemos que allí se le infringe la herida mortal. No fue con la primera espada de la Biblia. El que mata a espada debe ser muerto. ¿De acuerdo? Entonces, el papado, esta herida mortal no significa que la Iglesia Católica cerró sus puertas. La Iglesia Católica no cerró sus puertas. No, mis queridos. Tampoco dejó de funcionar como iglesia. La Iglesia Católica siguió funcionando como iglesia. Pero la autoridad suprema sí no podía operar. La autoridad suprema no, la iglesia sí, con sus doctrinas, bautizando niños, confesando los pecados a los sacerdotes, con todas sus doctrinas, vaya, siguieron funcionando, no dejaron de, las puertas de la iglesia no se cerraron. Lo que se le quitó fue el poder que tenía para
manejar todos los asuntos. ¿De acuerdo? Bien, entonces vemos que se le quitó la espada del poder civil al papado en aquel entonces. Así el papado era incapaz de usar la espada del poder civil para perseguir a los que discrepaban con sus doctrinas y prácticas. ¿De acuerdo? No fue la palabra de Dios como algunos creen que fue con la palabra de Dios. No, no fue con la palabra de Dios para nada. Entonces vamos a ver qué opinan, porque es muy, muy, muy importante que digamos. ¿Qué opinan algunos historiadores? ¿Cómo ellos describen la vida mortal? Es importantísimo decirlo porque esto es historia. Vamos a ver qué dicen algunos historiadores. Es interesante ver la opinión que ellos dicen y cómo ocurrió en 1798, cómo fue que pasó aquí. Vamos a verlo primero con esta cita. El papado estaba extinto, no la iglesia. No quedaba ni un vestigio de su existencia. O sea, hablando del papado, no de la iglesia. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó un solo dedo para defenderlo, porque ya no tenía el apoyo de los poderes civiles. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice, la iglesia. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya no se había dado el decreto, de que no se permitiría la elección de un sucesor. Así es que ya ustedes saben, ni siquiera había decreto para que tuviera un sucesor de Pío VI. No, señor. ¿Verdad? En ese entonces se terminó, como dicen, se acabó lo que se daba. Eso lo dice George Trevor en Roma, desde la caída del Imperio Occidental, página 439-440. Otra cita histórica, del libro de historia, perdón. Con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón sería obedecido, y que al igual que el Papa, el papado, no la iglesia, estaba muerto. Eso lo dice Joseph Rickbey, Discursos sobre la historia de la religión, tomo 3, página. Las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Eso lo dijo, está escrito en T.H. Gill, el drama papal, libro 10. El papado había sufrido su más profunda humillación y parecía estar aniquilado. La revolución le suministró una herida que, según parecía, no quería sanarse, sino hasta fines del siglo XX. Oye, qué interesante. Eso lo escribió M. Whitlock, Simposium y Revelación, tomo 2, página 337. También tengo otra cita de otro libro que dice: el objetivo del directorio francés era destruir el gobierno papal, no la iglesia, como enemigo irreconciliable de la república. El anciano Papa Pío VI le pidieron que entregara el gobierno temporal, no la dirección de la iglesia. Y al rehusar hacerlo, fue arrastrado al altar. Del altar, los anillos le fueron arrancados de los dedos y finalmente, después de declarar que su poder temporal estaba abolido, los vencedores se llevaron prisionero al Papa a Toscana, de donde nunca regresó desde el año 1798 y murió en el año 1799. Eso lo dice George Trevor en Roma, desde el imperio del oeste, Londres, la religión, la sociedad, 1868, página 439-440. Ahora, rapidito, vamos a echarle un vistazo a lo que significa esto del cautiverio. Vamos a ver, ya creo que ha quedado claro lo que es la herida mortal,
qué espada es que se utiliza para dar esa herida mortal al papado. Ahora vamos a ver el fin de esta tercera etapa de Roma papal, el cautiverio de la bestia. ¿En qué sentido fue llevada cautiva la bestia? ¿En qué sentido? Vamos a ver. Dice aquí que se ha pensado que esto se refiere en el momento en que Pío VI fue llevado preso a Francia en el año 1798, a donde murió en el exilio, como ya les he dicho, en el 1799. Pero el significado es mucho más abarcante, muchísimo más abarcante que esto. Recuerde que la bestia no representa a un papa en particular, sino es a un sistema que reinó por 1260 años. El sistema entero fue echado en cautiverio, porque ya hemos visto que no se hizo un decreto para que hubiera un sucesor. No se hizo ese decreto. Un sucesor de Pío VI. Así es que mientras el Estado suministraba la espada del poder civil al papado para imponer sus dogmas y prácticas, el papado estuvo vivo y libre. Mientras tanto no ocurría eso, pues estaba vivo y libre, pero cuando el poder civil le retiró la espada del poder civil y se le volcó en contra, el papado quedó herido y en cautiverio. ¿Ven? Quedó como herido y en cautiverio, porque no podía accionar. No se refiere a ese cautiverio a que fue llevado preso, era que no podía accionar. Ya no tenía autoridad para seguir persiguiendo y seguir haciendo cosas y obligando a las personas a que aceptaran sus dogmas de una manera terrorífica. Entonces, esa forma, eso es lo que quiere decir el cautiverio, ¿verdad? Aquí tenemos un ejemplo para que podamos entender lo que es el cautiverio de la bestia que se halla aquí en Apocalipsis. Y es un paralelo muy interesante porque también este cautiverio está en el libro de Apocalipsis. En estos últimos días de la historia, Satanás está libre, ¿verdad? Suelto, anda como un león rugiente buscando a quien devorar y haciendo y deshaciendo de una manera terrible, causando desastre. ¿Por qué? Porque goza del apoyo de los poderes civiles. Goza del apoyo de los poderes civiles de aquí de la tierra. Al igual que el papado, Satanás siempre ha cumplido sus objetivos usando a los gobernantes de este mundo, al poder civil de este mundo. Por ejemplo, tenemos aquí Apocalipsis capítulo 12, versos 3 y 4, donde nos dice que el dragón se paró delante de la mujer. ¿Para qué? Para devorar a su hijo tan pronto el hijo naciera. La mujer, ¿verdad? Tan pronto naciera Jesús, iba a ser devorado. Aun cuando es cierto que el dragón representa a Satanás, también representa a los gobernantes de Roma, por medio del cual procuró matar a Jesús. Ustedes se acuerdan la historia y está en Mateo, en los primeros capítulos de Mateo, cuando los reyes magos van a adorar, pasan por donde Herodes, le cuentan a Herodes que nació un rey, que nació un príncipe, que nació el rey, nació un rey, que ellos iban a adorarle, mejor dicho, un rey. Nace el rey, que ellos van a adorarle y le llevan regalos. Entonces, ¿qué le dice Herodes? Oh, cuando ustedes vayan y lo vean, ustedes pasen por aquí otra vez y me dicen dónde está para yo ir a adorar también. ¿Y qué pasó con Herodes? Herodes mandó a matar a todos los niños, varones recién nacidos, a todos. Y por eso tuvo Jesús, que los reyes fueron, llevaron regalos, llevaron todo, pero tuvieron que marchar a Egipto, salir huyendo por una temporada a Egipto,
porque la matanza fue terrible de los niños. Entonces Satanás, lleno de ira, dijo, dice Satanás, oh, pero eso soy yo aquí, haciéndome la idea. Con que ya nació el Rey de Reyes. Pues entonces vamos a aniquilarlo. Y estaba profetizado en Apocalipsis 12, 3 y 4. Tan pronto nazca el niño, lo iba a matar. Entonces, mira cómo utiliza el poder civil para ejecutar sus acciones. Como esa matanza tan terrible, ese decreto de muerte contra esos niños. Para la segunda venida de Jesús, todos los poderes civiles que apoyaron a Satanás morirán. ¿Recuerdan la piedra de Daniel? Que él vio que no fue cortada con mano humana y que derriba la estatua. Eso significa eso. Todos los poderes civiles van a morir, por supuesto que sí, para la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, 21. Y por consecuencia, Satanás recibirá una herida mortal y será echado en prisión o en cautiverio. Mientras puede usar a los reyes, está vivo y sano. Pero cuando pierde el apoyo de los reyes de la tierra, no tiene quien le apoye y no tiene a quien tentar ni nada de eso, entonces recibe la herida mortal y está en cautiverio. Pero después que pasan los 1000 años, entonces que es liberado de sus prisiones. No es que va a estar con una cadena amarrado, como mucha gente cree. No, es que él no va a encontrar con quién aliarse para hacer maldad y a quién hacerle maldad, si la tierra va a estar totalmente desolada. Si ya los santos se han marchado con Jesús en la segunda venida de Cristo. Y los impíos no han resucitado porque están preparados ahí ya para ser sentenciados en esa tercera etapa del juicio de Dios. Entonces Satanás está como en cautividad. ¿Por qué? Porque no puede accionar. No puede hacer absolutamente nada. Es una manera de una comparación que se hace aquí en el estudio para que ustedes puedan, de manera de ilustrar, entender qué es eso de llevar en cautividad, ¿de acuerdo? Y espero que esto haya quedado claro. Ya casi concluyendo en esta noche con lo que estamos tratando, a mí me gustaría oír alguna opinión, alguna vocecita. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún comentario? Están muy calladitos. Espero que estén bien atentos y que esto quede grabadito en sus mentes. Aparte de que queda grabado aquí, y si quieren volver a ver o a escucharlo otra vez, pueden hacerlo porque eso se publica más adelante. Y así pueden aprender un poco también, ¿verdad? Escuchando, pues se aprende. Vamos a ver lo que dice Edward Enrique Manning. Estamos atentos, Isarodis. Gracias. Edward Enrique Manning. Importantísimas estas declaraciones de este señor. Escuchen bien estas declaraciones. El cardenal Enrique Eduardo Manning fue un clérigo de la Iglesia Anglicana que se convirtió al catolicismo, y cuando se convierte al catolicismo lo hacen cardenal, ¿de acuerdo? Manning describió muy bien cómo el papado pudo tomar posesión del trono de Roma cuando Constantino mudó la sede del imperio a Constantinopla y las tribus bárbaras desbarataron lo que había sido el imperio romano. Cayó el imperio romano por la tribu bárbara, pero surge entonces ese cuerno pequeño que es el papado, ¿verdad? Esa etapa de Roma. El abandono de Roma por Constantino, de Rómulo Augustulo, significó la liberación de los pontífices. La providencia de Dios permitió una sucesión de erupciones de los godos, acuérdense, lombardos y húngaros, para desolar a Italia y desarraigar todo remanente del imperio. Los pontífices se hallaron solos como la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad. Subrayen eso. Y desde la hora de esta liberación providencial, cuando por intervención divina se le cayeron las cadenas de la mano, porque ya no había poder civil en Roma que los restringiera, y al sucesor de Pedro, como una vez habían caído de las suyas, ningún soberano ha reinado en Roma, sino el vicario de Cristo. Esto sucedió cuando las tribus bárbaras
que después que cayeron esas 3 que estaban en contra, esas 7 que quedaron empoderan al papado, empoderan ese cuerno, empoderan ese sistema. Es decir, le dan ese poder civil, esa espada civil se la entregan al papado. ¿De acuerdo? Y él lo llama aquí, y él llama que no había ningún otro soberano que pusiera el orden, la ley, que pusiera la paz, o trajera la paz y la seguridad al imperio que el vicario de Cristo, o el sucesor de Pedro, como también se le llama. Y esto lo escribió Henry Edward Manning en El poder temporal del vicario de Cristo, en la página 28 y página 29 de su libro, escrito en el año 1862. Otra cita más, que es muy importante, porque aquí no queremos hablar sin que no haya fuentes, ¿verdad? Que ratifiquen lo que uno está diciendo. El papado esperó hasta el momento propicio en que Dios rompiera sus ataduras y lo librara de la sujeción a repito de nuevo, y los librara de la sujeción a los poderes civiles, ¿verdad? O sea, al imperio romano. Dice, colocándolo así sobre el trono como dueño de su propia soberanía temporal. Eso también lo escribió este señor cardenal Henry Edward Manning en el mismo libro. Digo pues que fue Dios mismo el que libró a su vicario terrenal de la sujeción al poder temporal, y por él los obispos de Roma han reinado como príncipes temporales por 1260 años. Página 16. Interesante. La conversión del imperio al cristianismo y el traslado y el destierro del mismo al lejano oriente libró al vicario de Cristo o de Jesucristo de la sujeción del poder temporal, y luego por acción de esa para gobernar sobre aquel estado y territorio, y también sobre el pueblo que le fue encomendado. Y desde aquella hora, que podría decirse fueron 1500 años o más, precisamente, para ser más exacto, dice 1200. El sumo pontífice ha sido un verdadero y genuino soberano que ejerce las prerrogativas de la nobleza que le concedió Dios sobre el pueblo, a quien es padre, vicario de Cristo, dice, a quien él es padre de todas las cosas, tanto espirituales como temporales. Eso está en el libro que hemos dicho, El poder temporal del vicario de Cristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo ya había explicado lo que ocurriría cuando fuera quitado de en medio el emperador o el imperio. Cuando fuera quitado el emperador y el imperio por las tribus bárbaras, ya Pablo había dicho lo siguiente: el hombre de pecado se manifestaría, entonces se sentaría en el templo de Dios, es decir, en la iglesia, haciéndose pasar por Dios. Eso está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. La cuarta etapa, que es la que nosotros estamos viviendo hoy en día, todavía la herida mortal no ha sido sanada. Está en proceso. Que quede claro. Está en proceso. Por eso es que le decía a usted anteriormente que nosotros estamos viviendo en este periodo de la sanación, la curación, como se le quiera llamar, de esa herida. Ya entendemos, espero que haya quedado claro, qué significa la herida mortal y el cautiverio y todo eso. Estamos en ese proceso. Por eso la importancia del estudio de Apocalipsis 13, que lo estudiemos a fondo, esos 2 poderes que hay en ese capítulo, que son los que van a concluir con la historia de este mundo. O sea, estamos sobre ese periodo, ¿de acuerdo? En Apocalipsis 13:3, como ya hemos visto, después de gobernar por 1260 años, el papado recibe una herida mortal con la espada y fue echada al cautiverio cuando el gobierno francés le quitó la espada del poder civil, que le quitó el accionar. Pero la profecía afirma, como ya lo hemos leído en Apocalipsis 13, que la herida mortal será sanada y la bestia quedará libre para ejercer de nuevo el poder despótico a nivel global. El mundo entero se maravillará entonces en pos de la bestia. ¿Por qué? Porque si la mortal será sanada.
¿Qué significa entonces? Si la herida, cuando se le quita el poder civil, significa la herida mortal. Entonces, ¿qué significa que se sane la herida? ¿Alguien puede decirme? ¿Qué significa entonces la curación de esa herida? ¿Qué significa? ¿Alguien así? Que se les regresa el poder político. Efectivamente, se les regresa el poder político. Otra preguntita que voy a hacer. ¿Qué ustedes están mirando ahora mismo? ¿Qué ustedes están viendo cuando ustedes miran hacia ese poder, ese sistema político religioso? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Tranquilo? ¿O lo ven accionando, trabajando, buscando apoyo? ¿Cómo lo ven ustedes? Trabajando, buscando apoyo, visita todos los países, busca el soporte de los presidentes, de los políticos, van a los congresos y hablan con los congresistas y le dicen que ellos quieren ayudar, que ellos quieren trabajar y están representados activamente en todo poder político, aunque en este momento debajo, desde las sombras. Exactamente. Y también dice que yo argumento que ellos están trabajando como por debajo, haciendo todos sus planes para adelante. Por eso cada día está preparando más y de ser sobrio, porque el Señor Cristo a la puerta y nos van agarrando asando batata. Vamos entonces, tenemos que ser sobrio y velar. Exacto, exactamente. Así es, muchachos, ustedes tienen razón. Y Arodi también ha dicho haciendo alianzas, claro, haciendo alianzas, haciendo alianzas, buscando acuerdo y están de acuerdo. Buscando acuerdo y se van poniendo de acuerdo cada vez más, cada vez más. Y no estamos hablando solamente de un lugar en concreto, estamos hablando de manera global, global. El trabajo es un trabajo global, o sea, todos los reyes de la tierra. Y si la herida mortal se le infringió cuando se le quita ese poder, entonces la herida mortal se le sanará cuando se le dé el poder de nuevo. Se le sanará cuando se le entregue el poder. Usted hágase cargo de esto. Porque ¿qué escribió este señor? ¿Qué escribió que hemos leído? Bueno, que la única fuente del orden, la paz, la ley y la seguridad, ¿quién es? Pues el vicario de Cristo. Entonces, señores, tenemos que estudiar Apocalipsis 13, sí, y conocerlo, sí, porque estamos metidos en ese proceso. ¿Por qué? Porque ese cuerno pequeño no se ha quedado cruzado de brazos desde 1798. Ha dicho, bueno, me quitaron todo, ya me quedé aquí, pues se acabó. No, ha seguido trabajando, ha seguido accionando, ha seguido en función. Lo que pasa es que todavía no tiene ese poder. Y vamos a leer una cita muy, muy interesante de Ellen White, que está en el conflicto de los siglos, en la página 620, y miren lo que dice. Ellen White, que explicó claramente que la herida mortal va a sanar. Dice, deróguense, o sea, quítense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. Interesante. Interesantísimo, yo diría. Conflicto de los siglos, página 620. Muy interesante lo que dice esa cita. En cuanto se quiten entonces esas metas restrictivas que impiden que se le dé poder, enseguida vamos a volver a lo mismo otra vez. O sea que esta vez va a ser de manera diferente. Gloria a Dios. Porque se levantará Miguel y va a libertar a su pueblo. Como dice Daniel 12:1. Es verdad, tiempo de angustia, cual nunca fue. Pero Miguel se levantará para liberar o libertar a su pueblo. Los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, aquellos que están inscritos en el libro de la vida. Así que, mis amados, la idea de estudiar, de aprender todo esto, es que nosotros vayamos abriendo los ojos del entendimiento y vayamos mirando
todo lo que acontece. Si bien es cierto que no podemos dejarnos arrastrar ni llevar por tanta información, uy, Dios mío, mucha información o desinformación que hay en las redes sociales. Hay muchas cosas que tú, si tú no las miras con cuidado, con lupa, te pueden incluso engañar y extraviar. Hay que ser cuidadoso, por eso hay que escudriñar las escrituras, porque es importante, como ha dicho Dinora, estar velando y orando y estudiando la Biblia para que no nos engañen con ningún cuento viejo que vengan por ahí o nos traigan un evangelio diferente, como hemos leído, distinto al que nosotros conocemos. Entonces, tenemos que estar atentos a lo que acontece, mirando lo que ese poder está haciendo, las cosas que hace, las cosas que publica, qué cosas interesantes se están dando, sucediendo por ahí, muy buenas, que más adelante vamos a tratarlas por aquí, para que veamos claramente que sí está en acción, sí está funcionando y sí le está dando resultados. Es decir, que como vemos ya que hay alianza y que todos los reyes de la tierra están muy de acuerdo con el poder, con este poder, entonces significa que se le va a mostrar si realmente se va a curar. Así es que, mis amados, es tiempo de estar preparándonos porque Cristo viene pronto, muy pronto, porque las promesas se están cumpliendo al pie de la ley. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Felicidad, yo quiero decir algo primero. Adelante, cariño. No solo los reyes de la tierra, sino, hermano, hay hermanos que estaban en la iglesia adventista y se están yendo para otra iglesia católica, protestante. Entonces eso es un peligro para cada uno de nosotros, porque estamos firmes en el camino. Y entonces eso es algo muy peligroso, porque tenemos que ser sobrio y no beber del vino de la fornicación. Qué tristeza da eso, Dinora, mucha tristeza que muchos estén bebiendo de ese vino, de esas falsas doctrinas que tiene Babilonia. Qué pena, qué penita. Bien, mis amados, vamos a orar, ¿de acuerdo? Para despedirnos. Y así ya el próximo miércoles, el viernes tenemos una linda programación, el sábado también, y el miércoles próximo vamos a continuar tratando estos temas tan interesantes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu linda presencia. Gracias por tu misericordia. Porque por esa misericordia tan grande que tenemos tanta luz, tanto conocimiento. Gracias, Señor. Bendice a cada hogar conectado en esta noche y que lo que hayamos estudiado sea, Señor, de ayuda para que entendamos que tu palabra se cumple y que tú vienes muy pronto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Concluimos con el himno 338. Gracias y nos vemos.